Enséñanos a ser un poco más normal. O gracia contra toda ideología. O por gracia sois salvos. Quiero decir que este sermón en particular es uno de esos que más subrayan la línea pastoral de esta iglesia, es decir, la manera de ser de esta iglesia, como el ángel. Ya ven cómo las cartas, las 7 cartas en el Apocalipsis están dirigidas al ángel de la iglesia, ¿no? Entonces cada iglesia tiene una manera de ser, qué sé yo, un no sé qué, como es un no sé qué, qué sé yo, ¿verdad? Algo que la define a la congregación, ese es su ángel, ¿no? Entonces, el ángel que aquí habita, ¿verdad? En Jireh, la manera de ser de esta comunidad está marcada por la enseñanza de este sermón. Enséñanos a ser un poco más normal. O gracia contra toda ideología. Uno de los principales peligros de la fe cristiana es que se pueda llegar a convertir en una ideología. Que aquello que está destinado para ser buena noticia se convierta en mala noticia. Aquello que muestra el corazón abierto de Dios, las manos abiertas, los brazos abiertos de Dios, la mano extendida de Dios, se convierta en dedo acusador y señalador. Que la gracia se convierta en desgracia. Ahora voy a explicar un poco y nos va a servir mucho sumergirnos con Jonás al fondo del océano y ser tragados por un pez y luego vomitados en la playa para aprender la lección. La ideología consiste en lo siguiente: un conjunto de ideas que separan a aquel que las tiene del resto. Y entonces la ideología, cualquiera que sea, hace que existan los unos y los otros, los que estamos de acuerdo y los que no. Y a todos aquellos que no comparten con una cierta ideología, pues son descalificados, son tachados como menos que humanos. Ese es el gran peligro que lleva en sí cualquier ideología. Y lo voy a explicar cómo en el Evangelio, como en la palabra de Dios, hay una buena noticia que tiene el riesgo de convertirse en ideología y que tiene el riesgo de ver a los demás como inferiores, como de otra especie, como de otro planeta que no merece la gracia de Dios. Tal vez ustedes comparten esa parte de su formación como yo. Cuando yo iba creciendo, yo tenía como muy en claro que aquellos que somos cristianos evangélicos somos superiores al resto de la gente. Eso se me dio a beber desde chiquito, ¿verdad? Esa poción, ¿no? de ideología, de carga ideológica. De manera que al mirar al otro, al prójimo, yo le veía, no sé, como una especie de monstruo inhumano, no sé, o sea, 4 narices, 7 orejas, ¿no? Algo así, una malformación, si no tenía a Cristo en su corazón. Y todo lo que fuera parte de la civilización mundana era para mí asunto de separarme, asunto de poner distancia y un entendimiento, sí, de la santidad, más bien fariseo antes que cristiano. Ahorita voy a explicar un poco más.
Y yo quiero referirme al Evangelio de Jonás. Pero me dicen, espérame, Jonás no está, son Mateo, Marcos, Lucas, sí. Pero Jonás, de todo el Antiguo Testamento, yo creo que es el texto sagrado que tiene más evangelio, que tiene más contenido del Nuevo Testamento. Y ahí entre los profetas menores. Es el peor de los misioneros. Es el peor de los profetas. Es el peor de los siervos de Dios. Porque cuando Dios lo manda a Nínive, él toma un pasaje, él compra un pasaje, ¿verdad?, de transporte marítimo al otro extremo del mundo, ¿verdad? Si Nínive está para allá, bueno, yo llego ahí a la cabina donde venden los boletos y digo, deme un boleto a no Nínive, a donde sea que no sea Nínive. ¿Por qué? Porque en Nínive están esos monstruos subhumanos que no tienen a Cristo en su corazón. Y son esos, no sé, que tienen 4 orejas, o sea, tienen esa malformación y no quiero tener absolutamente nada que ver con ellos. Nada que ver. ¿Ya? La primera señal de que Jonás está ideologizado. No tiene fe, tiene ideología. Él ha adoptado una manera de pensar que dice, es que Dios nos bendice a nosotros, Dios nos ama a nosotros, Dios ha dado su vida por nosotros, Dios nos quiere a nosotros, no quiere al mundo. O sea, la ideología, cualquiera que sea, es la contradicción de Juan 3:16. ¿Ya? Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esas pequeñas palabras que acabo de decir destruyen todo edificio ideológico. Porque la ideología me enseña, que Dios no ama al mundo, ama a los cristianos más. Ama a los buenos. Dios no ama a los de Nínive. ¿O sí? El peor de los misioneros se pone a dormir en el viaje. Está dormido en el barco. Se desata la tormenta y los paganos, los que no conocen la ley de Dios, los que no conocen la luz de la palabra de Dios, organizan una reunión de oración. Ellos no saben cómo hacerlo, pero de alguna manera intuyen que esa tormenta tiene algo que ver con Dios, que el riesgo, el peligro de su propia vida, pues de alguna manera los conecta de alguna forma con la necesidad de Dios y quieren doblar la rodilla, no saben a qué, no saben a quién, pero sienten que tienen que orar. Y le van a decir al misionero, al experto, al que tuvo toda la capacitación bíblica, pasó cursos intensivos desde la mañana hasta la noche, no sé en qué clase de seminario o de instituto o de campus, le vienen a preguntar, oye, vamos a hacer una reunión de oración, despiértate, tú también ora. O sea, lo que él mismo debió haber hecho para empezar, ¿no? La iniciativa debió haber sido de él. Y no es así. O sea, es el peor de los misioneros. Y luego, bueno, en la reunión de oración él dice, yo tengo algo que confesarles, pues sí, miren, yo soy hebreo. O sea, formo parte de un pueblo que tiene algo que ver con Dios. Y que Dios tiene algo que ver con este pueblo. Siendo hebreo, soy de los que creen que Dios quiere bendecir al mundo. Soy de los que creen en la promesa de Abraham a todas las familias de la tierra, menos a Nínive. Soy de los que creen que Dios nos tiene en este mundo para hacer bendición por medio de su gracia y de su amor a todas las naciones. Pero no estoy muy de acuerdo con eso. Mándenme así al fondo del mar y la tormenta se va a acabar. ¿Estás seguro? Fírmanos aquí.
que no nos vas a demandar, fírmanos, que no nos vas a acusar. Entonces lo echan al mar, la tormenta se amaina, ya conocen, él es tragado por un pez y en medio de aquella oscuridad, él hace esta oración: perdóname, Señor, acudo a ti, clamo a ti, sálvame, Señor. El Señor oye la oración de Jonás. Jonás es vomitado ahí en la playa, va, después de que más o menos se saca la baba de pez que traía, ¿verdad? Y bueno, vamos pues a Nínive, vamos. Ahí va, se encamina a Nínive, llega a Nínive, una ciudad que era recorrida de un extremo a otro en 3 días de camino. Se tardaba unos 3 días en recorrerla. Y él lo empieza a recorrer diciendo así en alta voz un solo mensaje: en 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Camina otros 3 pasos, agarra otra vez aire. En 40 días Dios va a destruir esta ciudad. O sea, su escuela de predicación era aquellos afiladores que andan con un silbato por la calle y que no hacen nada más que o aquellos que van gritando miel de colmena, y eso es todo lo que dicen durante todo el día, ¿verdad? ¡Qué trabajo! Yo creo que cuando llega a la casa ese pobre hombre ya quiere decir alguna otra cosa que no sea de colmena miel. Bueno, Jonás por 3 días solamente repite cuántas veces será capaz de repetir a lo largo de todo el día: en 40 días Dios va a destruir esta ciudad. No les estoy dando ni una pista sobre qué pueden hacer para evitarlo, o cómo hacerle para salirse de la ciudad, cómo organizarse para, no sé, porque va a caer aquí azufre y fuego en 40 días. Bueno, 39 porque ya pasó el día de ayer. Y mañana 38. Estoy saboreándome que se cumpla ese plazo de destrucción. Así concibo el paso del tiempo. Ya espero que venga el juicio de Dios y destruya toda esta cochinada de mundo. Y a todos ustedes, condenados y malditos hijos de su demoníaca madre, y van a irse todos al infierno, y estoy esperando ese momento. Cuando termina su misión de predicación, que no tiene nada de gracia, nada de evangelio, nada de nada, se va al oriente de la ciudad y se pone a esperar a que pasen los 38 días para que Dios destruya a Nínive. Bueno, conocen ustedes la historia y lo leímos el día de hoy. Cuando con el sol le da tanto, ¿verdad?, tanto calor en la cabeza, yo creo que era calvo, Jonás, y entonces le dice a Dios: ya no quiero vivir más, ¿no? Dios le pone una sombra de una calabacera con hojas grandes, y entonces él agarra aliento, un poquito de aliento. Qué lindo, voy a ver cómo se destruye esta ciudad llena de gente malvada. Y tenía razón en cierta forma, Jonás, porque de todos los reinos de la antigüedad, ninguno tan cruel como Asiria, cuya capital era Nínive. Ninguno tan cruel. Eran despiadados, o sea, llegaban, mataban, arrasaban, violaban, asesinaban. No era que difundían una cultura, digamos, como el Imperio Romano o algunos otros imperios que conquistan, sí, pero pues traen escuelas y enseñan el idioma y todo. Estos no, los asirios llegaban nada más a destruir, o sea, eran de lo peor, ¿no? Entonces sí, Jonás tiene este deseo de venganza, de justicia, indignación, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Y entonces espera la destrucción de Nínive. Después
el mismo Dios que puso la calabacera, el mismo Dios que puso el gran pez, el mismo Dios que hizo la tormenta, el mismo Dios que mandó a Jonás a predicar, puso un gusanito. Y ese gusanito trabajó toda la madrugada para que a las 10, 12 del día ya no había calabacera. Se la comió toda. ¿Verdad? El gusanito quedó gordito. Entonces se la comió toda. Él volvió a darle el sol. Y entonces dijo, ay, este sol, otra vez siento que me quiero morir. Entonces Dios le pregunta a Jonás, ¿realmente te molestas tanto porque se secó la calabacera? Sí, dice Jonás, sí me molesto, sí, y hasta me quiero morir. Me indigna que se me haya muerto mi calabacera. Y ahí está la pregunta que destruye toda ideología. La pregunta que, si vemos con cuidado el texto, queda sin respuesta. Una pregunta que queda abierta al final del libro de Jonás. Tú tienes compasión de una calabacera que se secó. Un vegetal sin conexiones neuronales, sin sentimientos, que ese es el argumento de los veganos. Cuando hablo con veganos me dicen, es que los vegetales no sienten, ¿cómo voy a saberlo yo? ¿Verdad? Pero por eso me lo puedo comer, porque los mato, les corto las hojas, no sienten nada, no tienen neuronas, no tienen sistema nervioso. En cambio los animalitos sí, ¿no? Bueno, está bien. Si eres vegano, adelante, sigue adelante. No, eso no está en contra de la gracia. Pero, dice Dios, tú le tienes compasión a un vegetal y yo no voy a tener compasión de una ciudad que tiene, dice, 120,000 personitas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. O sea, ¿cuándo nosotros aprenderemos la diferencia entre la derecha y la izquierda? Algunos de nosotros todavía pasan 40, 50 años y no hemos aprendido eso. O sea, habla de los niños, de los pequeños que no saben distinguir la lateralidad, la derecha y la izquierda. Y dice, yo tengo compasión de esos 120,000, un número que ya de por sí es una cifra que golpea la sensibilidad de Jonás. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que 120,000 es el número 12 por 10 por 10 por 10. Y el número 12 es el número querido, sagrado, el número valorado del pueblo de Dios, que somos 12 tribus. Así que 12 es el número exclusivo del pueblo escogido de Dios. No me lo estés usando para otros pueblos. ¿Ya? ¿Ya me explico? Entonces Dios dice, en esa ciudad hay 12 por 10, por 10, por 10. Pero son 12, o sea, son míos, son mis queridos, son mis amados, son mis elegidos, son mi pueblo y son niños inocentes. Voy a tenerles compasión. Y también hay muchos animales, dice. Y nos preguntamos si esos animales no son los que ya sabemos distinguir entre la derecha y la izquierda. La pregunta queda abierta y me recuerda otra pregunta que también queda abierta en aquel relato cuando regresa el hijo que había desperdiciado toda la riqueza de su padre, y su padre había esperado, ¿no? Día tras día, desde la mañana hasta la noche, estaba esperando. A lo mejor llega una carta, se asomaba afuera de su casa al camino, a ver si al fondo, allá en la esquina, sería hoy el día que su hijo regresara. Conocemos esa historia, esa parábola de Jesús. Cuando regresó el muchacho arrepentido,
ensayando su discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y lo va repitiendo en el camino: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Cuando llega a apenas a verse en la distancia, el padre lo distingue, lo ve. Tiene ese caminado indiscutible, es el mismo caminado de su madre. Camina igual que ella. Tiene que ser mi hijo. Entonces él va corriendo a su encuentro. El hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo. Y el padre no lo deja ni siquiera terminar ese discurso. Lo abraza, lo llena de besos y dice: mi hijo estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido y ha sido hallado. Y vamos a hacer fiesta. Y entonces organiza un banquete. Maten el becerro gordo. Y también que vengan los veganos. Háganle su ensalada a él. Todos vamos a celebrar. Porque pónganle un anillo, pónganle un vestido nuevo, quítenle esos guaraches rotos, pónganle sandalias nuevas. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Y ahora regresó. Y hacen una gran fiesta. Había un hermano mayor. Ese hermano mayor es Jonás. Ese hermano mayor es ese cristiano ideologizado. Es ese cristiano que era como yo, que no era normal, que pensaba que los demás eran monstruos y que no podía haber nada bueno en nadie que no fuera miembro de mi iglesia. Ese hermano mayor entendía la santidad como separación y no como misión. Porque la santidad es una naranja que tiene dos mitades. La primera mitad de la naranja es la separación. Es necesario reconocernos a nosotros mismos como diferentes a los demás. Eso sí forma parte de la santidad. Nosotros hemos sido tocados por la gracia de Dios. No somos iguales al resto del mundo. Nosotros no le golpeamos a nuestras esposas. Eso forma parte de la separación. Nosotros no nos hablamos irrespetuosamente unos a otros. Nosotros, como dice el canto, compartimos la mesa, pero no compartimos la cama. Tenemos una cierta orientación ética en la vida que ha sido por gracia de Dios. Eso es una parte de la santidad. Pero la otra parte de la santidad es un movimiento en la dirección contraria. Porque santidad es acto de misericordia. Santidad es acto de justicia. Santidad es sacar la mano de mi aislamiento y alcanzar al que está perdido. Santidad es salir de mi casita de refugio y encontrar al corazón dolido, contaminado y esclavizado por el pecado y mostrarle la gracia de Dios. Eso es santidad. La primera vez que se ve la palabra santidad en la Biblia es cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y Moisés dice: ¿quién como tú entre los dioses? ¿Quién como tú magnífico en santidad? La santidad de Dios se demostró en el acto de liberación de los esclavos hebreos en Egipto. Entonces tenemos que entender la otra parte de la santidad. Aquel hermano mayor creía que solamente santidad era separarse y condenar al otro, al que se porta mal. Y le dice: ese tu hijo, malgastó tu dinero. Y mira, ahí le estás haciendo una fiesta. Yo nunca me has dado un cabrito para comer con mis amigos. Y entonces la parábola termina, igual que el libro de Jonás, con una pregunta abierta. El padre le dice a ese hermano mayor: tu hermano estaba muerto y ahora volvió a vivir. Estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿Es que acaso no habíamos de hacer una fiesta para celebrar que ahora vive?
¿Es que no habríamos de regocijarnos con la gracia? ¿Es que no habríamos de hacer un culto para celebrar que a pesar de ser como somos, Dios nos ama independientemente de si somos o no somos cristianos? Maestro, enséñanos a ser un poco más normal. Quiere decir, somos salvos solo por la gracia de Cristo. No porque nosotros sepamos más Biblia o porque andemos más en la iglesia. Nosotros no somos. Nada bueno hay en nosotros. Todo es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, a nosotros que somos de los primeros pecadores, el Señor nos ofrece su puerta abierta, su perdón. Por eso hay que hacer fiesta, por eso hay que celebrar, por eso y hay que aprender a mirar al otro como objeto del amor de Dios de la misma manera que yo. Y yo les invito, hermanos, a que a partir de hoy, ¿verdad?, veamos nuestra tarea cristiana, nuestra vida cristiana, con esta otra dimensión de la gracia, ¿no? Que nos conduzcamos en nuestras relaciones con propios y ajenos, con cristianos y no cristianos, con los de uno y los del otro lado, como conectados, unidos, interconectados unos con otros, como una común humanidad, que juntos doblamos la rodilla para implorar la gracia de Dios y para agradecer por esa gracia demostrada en la cruz del Calvario. Aleluya.